Pachacuti feminista, ensayos y testimonios sobre arte, escritura y pensamiento feminista en el Perú contemporáneo, libro editado por Claudia Salazar y publicado por Caja Negra, es el libro sobre el cual vamos a conversar hoy en El Arriero, que por razones de fuerza mayor se movió de martes para jueves. Claudia, un gusto conversar contigo por primera vez en El Arriero. Igualmente, Javier, muchas gracias por la invitación. Qué bueno estar acá contigo. Claudia, eh, Pachacuti Feminista, para ubicar a nuestros amigos y amigas, es una antología de 17 textos, algunos son más ensayos, otros son más testimonios y otros están a mitad de camino entre uno y otro. Pero mi primera pregunta es, ¿por qué tú dijiste, vamos, hay que sacar un libro con una antología, invitando a diferentes artistas, escritoras, abogadas también hay, feministas de diferentes corrientes, tendencias, generaciones, y sacar este libro? ¿Qué es lo que te impulsó a decir, vamos con el Pachacuti feminista? Vamos con este Pachacuti, ¿no? Nada, me impulsó inicialmente el brote, digamos, inicial fue la marcha Ni Una Menos del 2016, ¿no? Que convocó, creo que prácticamente 1 millón de personas en Lima para... La marcha fue contra la violencia en contra de la mujer, ¿verdad? Y a partir de ahí, que pude conocer a las organizadoras, ¿no? Estuve en una de las primeras reuniones de organización y vi que había realmente mucho pensamiento, mucho testimonio feminista, ¿no? Muchas ganas de seguir haciendo cosas. Y a mí particularmente, yo sentí que era importante dejar una especie de testimonio escrito del momento, ¿no? Lo pensé como una marca del feminismo en la experiencia de mujeres intelectuales, de mujeres artistas, ¿no? Quería que quedara una especie de archivo de este momento, ¿no? Y creo que era muy importante hacerlo. Y es simpático porque, o sea, en el momento en que empieza como a nacer esta noticia, se han empezado a hacer proyectos y han sido ya publicados proyectos similares, ¿no? De lo mismo, ¿no? De juntar diversas ensayistas, diversas escritoras, México, sé que hay uno muy reciente, parece el año pasado en Bolivia, en Argentina. Bueno, en Argentina están siempre produciendo ese tipo de antologías, ¿no? Pero en el caso del Perú, sentí esa necesidad de que quedara esa marca, ¿no? Porque a veces una marcha es una cosa, ¿no? El activismo tiene ciertas maneras de expresarse, ¿no? Pasa en los periódicos, pero luego la reflexión, ¿no? Y la reflexión sobre la experiencia a veces se disipa, ¿no? Y yo no quería que pasara eso, ¿no? Creo que era un momento muy importante para que quedara una marca en libro de lo que es la experiencia feminista en el Perú más contemporáneo, ¿no? Ahora, Claudia, tú has buscado a 16 feministas, porque la número 17 eres tú, ¿no? Eh, y Totalmente claro, satisfecho. elegir, escoger, decir, invito a esta compañera feminista, invito a esta escritora, invito a esta artista, no era, o sea, yo creo que las conozco a la mayoría, varias de ellas han estado en El Arriero en alguna oportunidad, pero debe haber sido complicado para ti. ¿Cómo armaste esta lista? ¿Se te fue alguien? ¿Alguien no aceptó? Ya el detrás de cámaras del libro, antes de entrar a las Después daremos profundidades. los nombres. No, o sea, a ver, no complicado. Yo tengo la experiencia, he hecho ya 2 antologías antes de temas que me interesan mucho. No hace como, van a ser 10 años que hice la antología Voces para la Elite, que era una antología de escritura de temática lésbica. Hace como 6 años hice una antología de narradores en Nueva York, así que tengo la experiencia de organizar un corpus para publicarlo, ¿no? De convocar gente. Y siempre está el asunto de a quienes les aviso, quiero avisarle a todo el mundo, pero hay el número de páginas siempre limitado, ¿verdad? Sucede eso completamente y no pueden estar todas las personas que uno quisiera, ¿no? Así que, digamos, mi primer filtro fue totalmente invitar a mujeres feministas cuyo trabajo admiro. Y un problema, porque son muchas, ¿no? Son muchas peruanas cuyo trabajo realmente es admirable, ¿no? Yo personalmente admiro muchas peruanas trabajando en diversos ámbitos, además, ¿no? Así que, digamos, el primer filtro fue ese, que no fue realmente un filtro, porque, como te digo, eran muchas, hice una lista, eran como mucha gente, ¿no? Y obviamente
el libro tiene límites, ¿no? Como todo. Así que empezar a hacer un corte, un poco pensando en la diversidad transdisciplinaria, ¿no? Me interesaba que fuera un libro que respondiera a, digamos, el feminismo desde diversas perspectivas, de experiencias, no solamente artísticas, invité también a una abogada, ¿no? Me interesaba la perspectiva del derecho también, artistas visuales, ¿no? Gente que hace performance también, quería un poco esa variedad, ¿no? Porque mi área es la literatura y la escritura, así que para mí también fue una, ¿cómo decirlo? Una experiencia de salirme de mi propia disciplina, ¿no? De indisciplinarme de cierta manera y convocar gente que estuviera haciendo otra cosa también, ¿no? Porque yo creo que parte de la experiencia misma del feminismo es también abrirse a otros, ¿no? Abrirse y compartir experiencias diferentes, ¿no? Así que hubo gente también que no pudo aceptar, obviamente, por cuestiones de tiempo. Pasa, ¿no? Este proyecto ya lo venimos pensando hace como 2 años, y bueno, obviamente hubo extensiones de los plazos y todo esto, pero hubo gente que me hubiera encantado, que esté, una pena que no está, pero que justamente sucede, ¿no? Sucede, que en ese momento estaban en otros proyectos o empezando a desarrollar algo nuevo, obviamente que no les dio tiempo, ¿no? Pero yo sé que sí apoyan y les hubiera encantado estar ahí, ¿no? O sea, esa parte no queda duda totalmente, ¿no? Ahora, el libro está dedicado a la memoria de Patricia de Sousa. Yo recuerdo que entrevisté a Patricia de Sousa en el Arriero hace 3 años, debe haber sido, ¿no? Y ella, tú has recogido un texto, ¿no? Que es un extracto de una suerte de entrevista, eso es lo que entendí. Y ella trabaja uno de los temas que aparece en varios de los textos, en algunos explícitamente y en otros en la manera en que se escribe, que es el tema del lenguaje. Y bueno, tú eres escritor, entonces quizás comenzar por ahí, ¿no? Eh, ¿Por qué es tan importante la batalla? Porque siento que es una batalla, no quiero decir guerra, porque ya Pero guerra, batalla, el están ahí, presidente están ahí. militar, ¿no? Sí, está por ahí, ¿no? El ¿Por combate, qué la lucha, ¿no? esta lucha, digamos, por el lenguaje, ¿no? ¿Por qué es tan importante para el feminismo o para los feminismos esta pelea? Creo que justamente porque el lenguaje nos constituye como sujetos, ¿no? Y el asunto es que el lenguaje también manifiesta y es una representación de la estructura de poder en la que estamos, ¿no? O sea, digamos que desde el momento en que el lenguaje mismo, o sea, estamos entramadas, nuestra existencia se constituye a partir del lenguaje que utilizamos, ¿verdad? Del lenguaje que nos enlaza con otros, ¿no? Y yo creo que el lenguaje mismo organiza, ¿no? Una red digamos, una red de relaciones que finalmente es realmente patriarcal, ¿no? Así que la lucha por el lenguaje tiene que ver justamente con cómo darle la vuelta, ¿no? A esta organización, a este tipo de gramática que responde a una jerarquización donde las mujeres llevamos la peor parte, ¿no? Así que la lucha por el lenguaje es justamente esa, ¿no? Darle la vuelta, digamos, tratar de diluir todo aquello que está asumido y tratar de hacerlo decir algo más, ¿no? De hacerlo decir otra cosa. Yo creo que por ahí va la lucha, por eso es tan importante, ¿no? Por eso ahora el tema del lenguaje inclusivo, por ejemplo, ¿no? Que está como muy, que uno diría, pero es una vocal, ¿no? Eso es una vocal, ¿qué tanta? Pero ves el tipo de reacciones que provoca y Claro, es claro. increíble, ¿no? Como qué cosa de visceral se está Genera, viendo ahí también. produce hogueras, como dices tú. Pero además, otra cosa que también es interesante del libro es que tenemos feministas de varias generaciones y algunas de ellas, algunas que son contemporáneas mías, como Violeta Barrientos, por ejemplo, ¿no? Van contando un poco cómo también hay una evolución. El mismo texto de Patricia de Sousa, cómo ellos van, o Rocío también, ¿no? Rocío Silva, cómo hay un cambio, ¿no? Cómo va habiendo un descubrimiento eh, a partir de sus propias experiencias, pero a partir también de este feminismo más joven, ¿no? Que es, no digo que sea más desafiante, pero quizás por momentos entra con una fuerza que nadie se imaginaba, creo. No sé si tienes esa percepción, pero yo lo sentí así. Yo creo que es justamente algo que a mí me atrae mucho de los feminismos, es justamente esa fuerza que viene de la experiencia, ¿no? Y una experiencia que justamente tiene que ver con cuerpos en acción, ¿no? No es simplemente, que también lo es, ¿no? No es solo una teoría, también es actividad, también es activismo, también es práctica. Y justamente creo yo,
esa fuerza que tú dices que ves en generaciones más jóvenes, tiene mucho que ver con movimientos más recientes contra, sobre todo la cuestión del acoso, ¿no? Que creo que ha sido como una especie de despertar, no, obviamente no desde las mujeres, pero sí desde la sociedad en general, ¿no? El hecho de decir, mira, oye, esto que antes era tan aceptado o se quedaba en silencio, no ver cómo ahora es una especie de grito, ¿no? Que hace sentir que el feminismo es efectivamente una fuerza más potente, ¿no? Pero al mismo tiempo, no sé, pensándolo en términos más históricos, ¿no? Los feminismos de los 60s y 70s fue muy fuerte también, ¿no? Fue muy incendiario, ¿no? Claro, Yo creo que además yo pensando en términos pensaba en, históricos son momentos de los feminismos donde, digamos, se vuelven un poco más irruptivos públicamente, ¿no? O sea, yo creo que claro, es una constante feminista más bien, ¿no? claro, yo ya no me acuerdo en cuál de los textos hay esta mención a las acciones o los trabajos de Yoko Ono en los años 60, digamos, antes de que se volviera famosa por su boda, por su encuentro con John Lennon, pero digamos, es claro que todo el tema de Weinstein, las denuncias de YouTube, son un punto de quiebre, sin duda, no sé, porque siempre ha sido desafiante el feminismo, por razones obvias, ¿Verdad? lógicas, Sí, sí. pero mi impresión es que es como la primera vez que esto es una cosa, digamos, que entra por todos los frentes. No sé, esa es la impresión que tengo yo y quizás por eso muchos varones, muchos amigos incluso, pueden sentir como una amenaza, ¿no? Una amenaza, pero por todos los frentes. No sé, ese es un poco, no sé qué opinas de eso que acabo de decir, pero yo siento que es como, hay un poder que se siente amenazado Mm. y lo de Weinstein me parece que fue un quiebre porque es como un acumulado, no, no sé, hay mucho atrás también. No, total, y en un punto qué bueno, ¿no? Qué bueno que el poder se sienta amenazado. O sea, ahí me parece algo completamente poderoso, ¿no? Que yo creo que no es algo que veamos constantemente a lo largo de una vida, ¿no? Yo creo que es efectivamente un punto de quiebre histórico, ¿no? De ahí viene un poco el nombre del libro también, ¿no? La idea de que a partir de esta irrupción se produzca este Pachacuti, ¿no? Que es un concepto de la cosmovisión andina que tiene que ver con poner de cabeza el sistema, ¿no? Esto como dando un poco lo andino a lo contemporáneo, ¿no? Que siempre es posible hacerlo. Pero sí, me interesa esa amenaza, ¿no? Que a veces es vista como, y ahí viene obviamente una especie de coletazo de reacción también, ¿no? Contra los feminismos y el tipo de insultos que se generan, ¿no? De llamarnos feminazis, ¿no? Cuando es Ya en adjetivo las redes completamente de la absurdo. mula ya nos han caído un par de comentarios en ese sentido. Ahora mismo, ¿Dónde están? ¿Dónde? ¿no? ¿Dónde En están? el, En la en el mula, ¿no? portal de la mula, en el Facebook de la mula, ¿no? Claro. ¿Qué Claro, están diciendo? A ver. por ejemplo, que cómo es posible que en un momento de caos total, crisis del país, hablemos de estas cosas, digamos, ¿no? Y, Wow. y ahí, o que el feminismo es un negocio, ¿no? Pero siguiendo un poco con es un poco lo que te decía, o sea, aparece un libro como ese, que se llama Pachacuti, Ujú. quienes, tú ya lo has explicado, pero Pachacuti es decir que las cosas cambien radicalmente. Y Total. entonces, bueno, obviamente mucha gente se asusta, como dices tú. Ahora, Además que está esto de, que lo había visto en otra entrevista también, este asunto de usar lo radical como si fuera algo muy malo, ¿no? O sea, la idea de, ay, el radicalismo, digo, no, o sea, radicalismo es justamente cambiarlo todo, pero cambiarlo todo pensando de que justamente no se repitan las cosas que están dañándonos a todos en el fondo, ¿no? Cuando yo pienso en estos temores, esta amenaza, que yo creo que es importante asumirlas y pensarlas, ¿no? O sea, y conversarlas, ¿no? Si los hombres, en la mayoría, se sienten amenazados, ¿de dónde viene esa amenaza, no? ¿Qué sienten que están perdiendo por el hecho de que las mujeres, digamos, no, o sea, queremos que el sexo sea consentido, algo tan sencillo como eso, que suena tan elemental, ¿no? ¿Por qué sería una amenaza para los hombres eso, ¿no? Y ahí empezar un poco a conversar las cosas, ¿no? Yo creo que estamos en una época donde, digamos, los miedos, ¿no? Los miedos están como, son demasiado reactivos, ¿no? Y no se los está permitiendo ser conversados y pensados, ¿no? Yo creo que el feminismo debería ser, o mejor dicho, deberíamos todos, en una medida de lo posible, abrirnos más a conversar esos temores también.
Ahora, ahí, Claudia, en el texto que tú escribes para la antología, justamente tú planteas, hay un señalamiento también en decir, el feminismo actual censura, ¿no? Y claro, si dices censura, dices es antidemocrático, ¿no? No respeta la libertad de creación, ¿no? Y tú dices que no, ¿no? Y entonces yo sí quiero que tú digas, por qué no? ¿Qué le respondes a todos esos críticos? Porque hay mucha gente, como de diferentes sectores, que dicen que hay un ánimo de censurar, de cancelar ciertas obras, de no se debe ver esto nunca más porque esto atenta contra la mujer. ¿Cuál es No, tu respuesta a yo esa? sigo en la línea de lo que te decía hace un momento. Frente a los miedos, los temores, los sentimientos de amenaza, hay que sentarse y hablar, ¿no? Es mi particular posición como feminista, y entendemos que hay muchos feminismos posibles, ¿verdad? Pero yo creo que sí, la apertura al diálogo es importante, ¿no? Pero un diálogo obviamente que se dé en base a un respeto mutuo, ¿no? Si vamos a querer dialogar, creo que es imposible un diálogo con alguien que no reconozca que la vida de las mujeres es importante, ¿no? Que la decisión de las mujeres es importante, que, que las mujeres deben ser respetadas. Suena como súper básico esto y a veces es como dices, back to basics, ¿no? Volver a lo esencial, pero a veces tengo la impresión de que estamos en un momento como casi de volver a lo más, sí, a lo más básico, casi repetir y decir cosas que quizás para nuestra generación suenen esenciales, ¿no? Pero te das cuenta que en la práctica realmente no lo fueron así, ¿no? Desde ese punto de vista es que yo creo que realmente la censura no nos ayuda, ¿no? La censura en términos, y aquí pensando, ojo, pero la censura en términos de ciertas tendencias de cancelar, no sé, lo pienso sobre todo en el ámbito de obras literarias, por ejemplo, ¿no? Lo dice, no sé, que cancelar a Dante por machista, ¿no? O Shakespeare por machista. No tiene sentido, ¿no? Entonces, ese revisionismo histórico que se da en términos de cancelar un proceso histórico, a mí me parece muy peligroso, más bien, ¿no? Yo creo que la historia, hay que conversar con la historia, hay que dialogar con la historia, hay que Claro, criticar la historia. se puede hacer todas las relecturas que se pueden hacer sobre cualquier obra, como siempre, cada generación Como ha siempre ha leído sido, totalmente, ¿no? esos Y es clásicos justamente lo que que mencionamos. mantiene esa tradición viva todavía, ¿verdad? O sea, Ahora, hay otros campos en el libro, no quiero que se nos vaya el tiempo solo en ese tema, pero por ejemplo, Francesca de Negri tiene un texto sobre las escritoras del siglo XIX, ¿no? Que ella ha rescatado a través de sus trabajos. Mónica Delgado también va a estar en el arriero dentro de una semana hablando sobre María Vice, pero también rescata mujeres de la historia del cine peruano. Y claro, a mí me llamó mucho la atención una cosa, ¿no? Porque todo el mundo conoce al grupo Chasqui, seguramente, y nuestra generación, todo el mundo sabe que era el grupo Chasqui, pero tú dices María Barea, y claro, son 4 gatos los que saben quién era María Barea, ¿no? ¿Por qué es tan importante ese rescate, tanto en la literatura, en el cine, en otros campos? ¿Por qué es tan importante para hay ustedes, un, digamos, para el feminismo en general, ese rescate? Claro, ahí un poco lo que está en disputa es la cuestión de la representación también, ¿no? O sea, recuperar voces que justamente han sido borradas porque siempre es una cuestión también de configuración, de sujeto femenino a lo largo de la historia, ¿no? ¿Qué pasa si decimos, no, pero una clásica, no, pero no había, ¿no? Algo que pasa específicamente en el siglo XX peruano, por ejemplo, con respecto a las narradoras, ¿no? Dicen, no, Ujú. en el 20 peruano casi no hay narradoras, casi no hay novelistas, hasta finales de los 90, ¿no? Donde aparece Pilar Dugui, aparece, bueno, Patricia de Sosa Claro. que está ahí, Laura Riesco, ¿no? Pero durante el 20 no hay autoras, ¿no? Y se perpetúa, digamos, esa mirada que siempre está como borrando a escritoras, borrando a las mujeres, y ahí te das cuenta de que hay todo un trabajo por hacer, ¿no? De parte de la crítica, de empezar a buscar archivos, empezar a rescatar voces, y es importante por una cuestión de representación, ¿no? Porque es totalmente injusto que justamente mujeres que han tenido una producción tan valiosa hayan sido olvidadas, ¿no? Y esto En lo un digo yo contexto pensando desde el donde, ámbito de la literatura, pero se da a nivel histórico, ¿no? claro, en un contexto donde además la posibilidad de la mujer de acceder a esos espacios era
no sé, 100 veces más difícil, ¿no? 100 veces más compleja, quizás. Porque además, eso es lo tremendo, ¿no? Lo hacían, publicaban cosas, pero luego, al paso de unos años, era caer en el olvido, ¿no? Y esto no es casual tampoco, ¿no? Porque hay un proceso hasta cierto punto sistemático también de parte de círculos críticos, y otra vez volvemos un poco al asunto del huevo y la gallina, ¿no? No hay escritoras porque no había críticos que las leyeran, o los críticos no las leían porque no les importaba, porque la mayoría de críticos eran hombres, ¿no? Está ese proceso, digamos, de cómo se va cayendo en el olvido, ¿no? Es una cosa bastante delicada de tratar, sobre todo en ámbitos culturales, ¿no? Ahora, justo estaba pensando que lo tengo ahí dando vueltas, un debate que se está dando entre las escritoras chilenas, Sí, sí, un sí, debate sí, sí, tremendo, sí. es alucinante, estoy como fascinada con todo lo que se discute ahí, que es justamente el debate por el campo literario, por el campo cultural, ¿no? O sea, y también este hecho de que el centro del debate ahí realmente es, y también se podría pensar en el caso peruano, ¿no? No es simplemente visibilizar escritoras por el hecho de ser mujeres, ¿no? No es simplemente decir, rescatemos a todas las escritoras, o como alguien decía, todas las escritoras son las escritoras, ¿no? El centro de este debate se da, y creo que es importante siempre pensarlo, ¿no? No simplemente un rescate por la pura cuestión de género, sino un rescate considerando también que hay una valía estética en estas producciones, ¿no? Y que Claro. como siendo producciones estéticamente valiosas, por el simple hecho de haber sido producidas por mujeres, fueron relegadas al olvido, ¿no? Hay que hacer ese rescate donde entran en juego las dos cosas, ¿no? La cuestión de género, el hecho de que fueron cuestiones producidas por mujeres, y el hecho además de que hay un valor estético que era importante rescatar, ¿no? O sea, no es simplemente se le rescata por ser mujeres y además por ser valiosas. Ahora, luego, como tú has mencionado, hay eh, un artículo genial, el último, el de Gaby Wiener, que yo cuando anotaba en mis lecturas decía, este artículo se llama La Cuota, ¿no? Yo fui la cuota o algo así, ¿no? O sea, ya así con ojo de editor, porque es interesante. Ella un poco cuenta un poco el rol que ha jugado en una comunidad literaria, ¿no? Y cómo quebrar ese rol, de nuevo, quebrar, algo se rompe, digamos, ¿no? Y no es fácil seguir en el mainstream literario haciendo ese quiebre, digamos, ¿no? Ahí, en el caso de lo que comenta Gabriela, justamente Gabriela Wiener, tiene que ver la cuestión, esa relación entre campo, representatividad y poder, ¿no? O sea, el campo suena como algo muy sencillo, pero en realidad son juegos de poder que hay detrás, ¿no? Y en el caso específico, pero era un poder que sabemos es completamente patriarcal, ¿no? Con figuras además muy centralizadas en la gran figura que sigue siendo Mario Vargas Llosa, ¿no? O sea, esta es como la figura central, ¿no? Es nuestro premio Nobel además, ¿no? O sea, digamos que es toda una configuración, digamos, ahí ¿Cómo es? Como fue la Feria del Libro del año pasado, ¿no? Hay un mundo Vargas Llosa ya, el universo Vargas Llosa, ¿no? el Completamente, universo, ¿no? perdón, sí. Que Sí. tiene una valía literaria innegable, ¿no? Yo creo que eso no hay nada que negarlo ahí, ¿no? El asunto va en qué tanto esta figura, ¿no? Conforma un campo, digamos, un campo de poder, y justamente me parece que el artículo de Gabriela Pina tiene que ver con eso, ¿no? La cuota que a veces ella llenaba como la única mujer cerca, digamos, a este círculo más cercano a Vargas Llosa, ¿no? Y justamente el asunto, creo yo, en estas disputas del campo, ¿verdad? Tiene que ver con romper, digamos, esa estructura a veces es difícil. Entonces, o se rompe o se sale, ¿no? Y a veces creo yo, la mirada del margen puede, o la situación, la posición de margen puede ser la más interesante incluso, ¿no? Ujú. O sea, no sé ¿En qué qué sentido? tanto lo de romper el círculo es posible o no es posible, y al mismo tiempo darles esa tanta importancia, ¿no? A ese círculo, ¿por qué no mejor salirse ¿no? Y publicar desde fuera, hacer otras cosas también? Es Lo un poco, marginal puede ser interesante también. ahorita me has hecho pensar en el artículo de Micaela Tábara, ¿no? De Mica sobre la experiencia de trenzar, ¿no? Entonces es claro, artistas o feministas, ¿no? Y
y puedes estar en esa discusión, pero finalmente dice, bueno, este es un colectivo de feministas que hacen lo que les da la gana, están creando, o sea, es obvio que es un proceso creador muy rico, Sí. ¿no? Pero te has puesto no estás en ese carril donde quisieran que estuvieras, digamos, ¿no? Que Eso igual es en el ámbito lo de que lo está inclusivo diciendo. pesado literario, uno siempre tirando agua para su molino. En términos literarios, cada vez creo yo en Lima, en el Perú, son más restringidos, por ejemplo, los ámbitos de reseñas públicas, ¿no? O sea, creo Claro, que ahorita aquí el comercio solamente, ¿no? Está, creo que Irigoyen publica ahí, sí, después quién más, claro, no hay, casi en no hay. Exitosa, está esta Giancarla de Laura, ¿no? Pero Exitosa creo que no circula tanto, como obviamente como el comercio. Yo creo que el problema en realidad en el Perú, más allá de ser este campo tan concentrado, es que el espacio, digamos, los espacios de circulación son bastante limitados, ¿no? Son muy limitados y obviamente mientras menos espacio hay, creo que hay un poco esa visión de, que no es solamente de lo literario, es una visión, creo yo, muy, voy a llamarlo muy peruana en realidad. Esto Ujú. de, no sé si va a sonar, lo de Pero la parcela, lo de la chacra, ¿no? La idea de que hay un espacio muy chiquito para defender y la idea de que es muy patriarcal también eso, ¿no? Que nadie más entre a mi espacio, a mi chakra, justamente por esa visión a veces un poco tan sesgada, ¿no? Cuando en realidad yo creo que mientras más seamos produciendo, mejor, ¿no? O sea, mientras más se haga en realidad lo que nos falta, creo que es una comunidad realmente, una comunidad creativa, ¿no? Que realmente salga un poco de esta visión de chakra, de lo cultural, ¿no? Yo creo que justamente parte mía de la intención al hacer este libro era tratar de ver también cómo se construye una comunidad desde el feminismo, ¿no? Porque el feminismo justamente creo yo también apunta a abrir, ¿no? Apunta a una mirada más horizontal de las relaciones culturales, ¿no? No tan vertical, no dependiendo de un gran escritor, ¿no? Sino una mirada más comunitaria también. claro, me has hecho pensar cuando has dicho esto de la parcela y la chacra, ¿no? Que, claro, muchos se deben sentir como hacendados en vísperas de la reforma agraria, ¿no? Cuando ven al Es eso, feminismo, la verdad que debe sí. ser O sea, como, ¿no? Es algo así lo que escribes, ¿no? Ahora, es lo que pasa, es como se ve, ¿no? O sea, estoy un poquito más desde afuera, pero se ve, ¿no? Y digo, pero o sea, nos hace mal a todos en realidad, ¿no? O sea, hay mucha gente escribiendo cosas muy buenas en el Perú en este momento, pero justamente de lo que se ve hacia afuera es como, no se nota mucho porque no hay muchos canales de visibilidad, ¿no? A diferencia de lo que está pasando en México, en Argentina, que son mundos completamente, son acá es bien universos realmente difícil. frente a lo que pasa en el Perú, es como, o sea, ya no, ¿no? La visión de chakra ya, ya no tiene sentido realmente, ¿no? Ahora, Claudia, quiero volver a tu texto, ¿no? Porque lo último que has dicho me ha hecho pensar, además, en cómo se ha vivido y cómo se vive también la pandemia, ¿no? Porque la pandemia a todos nos ha atravesado, a todos nos va a marcar. Y claro, eh, digamos, tú hablabas de cómo la violencia, después de Ni Una Menos, de pronto, no es que no pasara, ¿no? Pero de pronto empiezan a ver estos hombres que queman a sus mujeres, ¿no es cierto? Que las rocian en aceite, ¿no? Que es una cosa bárbara, ¿no? Porque hay que decirlo así, eso es bárbaro, ¿no? Y es como una reacción, como tú has dicho, ¿no? Ya es la reacción más brutal, ¿no? No es la del que se indigna porque han criticado a un determinado autor, sino es uno que va y quema a su pareja. Pero va a matar, va a destruir, ¿no? Mata, claro, mata a sus hijos, mata a la pareja, en fin, ¿no? Entonces, en la pandemia hemos estado todos encerrados y las mujeres encerradas con estos perpetradores, vamos a decir. Tú, la pregunta a donde quería llegar era, ¿tú crees que después de la pandemia vamos a sacudirnos de algunas cosas? ¿Vamos a volver más conservadores? Eh, ¿qué, qué sientes qué efecto puede tener, digamos, ¿no? Y además, yo siempre lo digo en cuanta charla que tengo sobre la situación, yo veo que las mujeres ahora trabajan 4 veces más de lo que ya trabajaban, que era un montón, ¿no? Con los hijos, con Aprendo en Casa, el trabajo doméstico, el trabajo de cuidar a los enfermos, y ¿no? Se encargan prácticamente de todo, ¿no? Entonces, pero ¿cómo crees qué es lo que va a venir después, ¿no?
A poner la bola de cristal. Claro, No, porque tú en también es términos, un pachacuti, entonces, yo creo en el fondo, cuando recién comenzó todo esto, yo tenía cierto optimismo de que iba a haber una mayor comprensión mutua en el sentido de que estando todos juntos, ¿no? A un nivel casi, casi global, en realidad, ¿no? De que íbamos a estar, de sentir esa precariedad, la muerte tan cercana, la incertidumbre tan, tan palpable, ¿no? Pensé que iba a haber como una especie no sé, quizás una mirada un poco más, más compartida de las cosas, ¿no? Lo pensé en un momento, al inicio, pero no sé, ya llevan a ser 6 meses, ¿no? Van a ser sí, 6 meses ya desde que empezó, wow, medio año que empezó todo esto, ya. Y te das cuenta que no, ¿no? claro, Eh, yo realmente creo yo creo que en el fondo lo que la gente siempre busca es volver a lo normal, porque es lo más cómodo. claro. Y es lo que te produce más seguridad, ¿no? Ahora yo creo que el problema es ese, no, problema. Va a ser una búsqueda de seguridad tremenda, ¿no? Que justamente va a ser una vuelta a lo más conservador probablemente, ¿no? Yo lo veo más por ahí. No quiero ser pesimista, trato de ser un poco más de lo que voy viendo, ¿no? Claro. Esa búsqueda de frente a la incertidumbre, la gente va a buscar corriendo a quien sea que le ofrezca lo más seguro y lo más estable. Además tú dices en tu texto que el Perú es el país más conservador de la región y bueno, te tengo que dar la razón, porque yo pienso más o menos parecido. Pero No, entonces, y comprobado, ¿ah? O sea, sí, yo creo que claro, sí, pero que entonces, sí. claro, el reto para el feminismo, los feminismos es, o sea, si yo te preguntara, seguramente si te pregunto cuál es la agenda, o bueno, Rocío Silva tenía ahí en su texto seis recomendaciones, 6 mandatos, digamos, pero ¿qué es lo a dónde es que hay que apuntar en ese momento? O sea, es de lo que se estaba haciendo, hay que seguir en lo mismo, o sea, desde el feminismo, o dónde hay que precisar mejor dónde se está poniendo, digamos, el ojo o dónde se quiere poner cuál es la llave en la que hay que poner el dedo, ya, para Yo decirlo así. apuntaría a dos lados, así pensándolo muy para este momento. La cuestión de la educación, completamente, ¿no? Incidir más en una educación feminista, una educación de género, ¿no? Y el Poder Judicial. Yo creo que el problema es un problema muy fuerte, ¿no? De que muchas de las denuncias que se hacen, sobre todo por violaciones, ya ni siquiera pensando en el tema del acoso, ¿no? Específicamente denuncias por violaciones que terminan en nada, es un número bastante alto en el Perú, ¿no? Conozco casos muy cercanos de amigas muy cercanas que sufrieron esto, fueron a juicio quedaban en nada, ¿no? Y es como, ¿qué tipo de justicia, qué tipo de justicia tenemos, qué tipo de justicia hay en el Perú que para las mujeres no significa casi nada, ¿no? Y creo que en esos dos ámbitos sí habría que hacer cuestiones Es, más, es más un poco concretas, ¿no? parte de lo que señala a partir de su experiencia como docente de Derecho y Elisa Luisa Mantilla, ¿no? Martínez, Sí. es así contundente, porque claro, tú dices, bueno, los que enseñan Derecho, o sea, las normas pueden decir una cosa, pero los que enseñan Derecho y los que eh, son los encargados de ejecutarlo, ¿no? O de dar están totalmente en En otro otro mundo. universo, no sé. Total. Completamente, ¿no? Y incluso la formación misma de los abogados, ¿no? O sea, las clases de derecho yo hice derecho 2 años había un tipo de chistes que yo decía, en serio me reía, ¿no? Pero años después sí me decís, pero ¿cómo es posible que uno se está riendo de esto, ¿no? Que tenían que ver obviamente con situaciones patriarcales, una cosa muy fuerte de esto, ¿no? Pero yo creo que básicamente empezar a incidir un poco más en esos aspectos, ¿no? Que creo yo son las cuestiones más urgentes probablemente, ¿no? La cuestión de la educación y la cuestión del sistema de justicia, completamente, sí. Claudia, se nos ha ido el tiempo, ha volado Wow, la ¿a qué media hora? hora, eh, pero digamos, hay otros textos, ¿no? La experiencia del Comando Plat, que un poco es el texto de Vicky Guerrero. Me llamó la atención además que hubiera un artículo sobre la obra de Natalia Íñez y un texto de Natalia Íñez, ¿no? Fue Y entonces, coincidencia pura, o sea, ¿fue coincidencia pura o porque
Pero la pregunta va directa a ti, o sea, ¿por qué es tan importante la obra de Natalia? Creo que Entre Natalia, muchas cosas. ¿Por qué? totalmente, ¿no? Además que por dos cosas, ¿no? Es el aspecto de las artes visuales, que además también, ¿no? Para no variar, mujeres artistas en el Perú son contadas Claro, por no ser visibilizadas, ¿no? Hay que volver otra vez a revisar la historia de los archivos. Hay un libro muy reciente que salió el año pasado de Miguel López, ¿no? Que justamente recupera artistas peruanas desde los 60 hasta los 90, ¿no? Y también aparece Natalia en ese libro, ¿no? Y la obra de Natalia, además de ser expresión de su experiencia como mujer, es también una intervención, ¿no? O sea, es completamente una intervención como artista feminista, ¿no? Por eso me parece súper importante y me encantó además esa coincidencia, porque cuando hice la convocatoria fue muy abierta, ¿no? Fue que cada uno escriba de su experiencia o de el tema que les pareciera importante. Y bueno, Natalia escribió este especie de manifiesto personal, ¿no? Sobre la rabia feminista, sobre su proceso con la rabia que la lleva al feminismo. Y Alexandra Gibe describe un artículo sobre la obra de Natalia, ¿no? A mí me encantó, fue como decir, sí, ¿no? Que qué bien que dentro del mismo libro hay ese reconocimiento a la producción de las mismas autoras, ¿no? O sea, yo creo que fue una coincidencia muy feliz. bueno, ahora sí, tenemos que Bueno, está. terminar. Bueno, yo quiero agradecerte, Claudia, por el libro, por haberte dado la chamba de convocar a, a todas A la estas 16. escritoras, artistas, activistas, eh, a escribir, a poner en textos cortos, porque hay algo que quiero decirle a mis amigos, además, ¿no? Amigos, sobre todo a mis amigos. Eh, ya si uno no entiende después de leer Pachacuti feminista, no entiende. O sea, hay que hacer un esfuerzo por entender, hay que hacer un esfuerzo por confrontarnos con lo que pensamos, con aquello que nos enseñaron, con cómo nos criaron y sumarnos, porque esa es mi invitación. Hay que leer y como ha dicho, me ha encantado lo que ha planteado Claudia, hay que debatir, ¿no? Como Hay que están hablar, haciendo las escritoras ¿no? chilenas, que yo también estoy siguiendo Estás, este estás debate. ahí, ¿no? Es que son genias, son unas genias, ¿ah? Son unas Eh, genias. hay que debatir y también, claro, en el debate vamos a encontrar seguramente vasos comunicantes, tenderemos puentes, ¿no? O sea, Hay que ahora, conversar, ¿no? Yo creo que es una época que hay que conversar, ¿no? Es una época donde están como muy exacerbadas los odios, los miedos, ¿no? Y el odio y el miedo no son buenos consejeros para nadie, ¿no? hay que, hay que tuitear menos y conversar más, tengo esa impresión. Bueno, Claudia, Total. muchísimas gracias. Gracias a ti, Javier, por la entrevista y por la conversa. Amigos y amigas del Arriero, ha sido Claudia Salazar desde Nueva York, donde vive y trabaja, conversando en el Arriero sobre Pachacuti feminista, ensayos y testimonios sobre arte, escritura y pensamiento feminista en el Perú contemporáneo. Conmigo será hasta mañana porque se han juntado los arrieros y mañana tenemos un par de conversaciones también sobre algunos libros porque nosotros seguimos de feria y vamos a seguir de feria todo septiembre con 3 entrevistas por semana. Nos vemos, chao.